por eso. Bueno, Marcos, entre otras cosas, ya sabes que te he querido llamar por Mastantuono, porque evidentemente la llegada de Franco Mastantuono a Europa, en este caso al Real Madrid, a uno de los equipos más grandes del mundo, para mí evidentemente el que más, cada uno también sus sentimientos que tengan con sus equipos. Ha sido una llegada muy sonada porque fue un fichaje que el Paris Saint-Germain estaba a punto de cerrar, Madrid se metió por medio y finalmente pues la acabaron convenciendo. Evidentemente también le han pagado lo que se merecía, tanto a River como en este caso al jugador, para que acabe jugando en el Real Madrid. Y se han hablado maravillas de este jugador, de que puede ser un hombre que marque una época, que realmente tiene un talento increíble. Te voy a hacer primero esa pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con todas esas afirmaciones? ¿Crees que Franco Mastantuono es un jugador absolutamente diferente al resto? ¿Es un hombre que puede marcar una época? A ver, a mí no me parece un jugador totalmente diferente en el cuando sale, por ejemplo, más claro, cuando sale Messi, cuando lo vemos a Messi con 16, 17 años, ahí se sentía algo diferente, pero por la manera de jugar. Con Mastantuono me parece una cosa rara. Me pasa que yo confiaba en la adaptación de Mastantuono porque me parece que tiene un perfil que es raro conseguir en Argentina. Es un perfil de jugador hecho. O sea, normalmente en Argentina, cuando salen con tan poca edad, son jugadores que están por hacer todavía, que vienen a Europa jóvenes por la situación del fútbol, del país, de económica, por muchas cosas, pero acá se terminan de hacer. Te hablo de jugadores, no sé, como Paredes, te hablo de jugadores como hay ahora varios en el fútbol europeo como Varela. Son jugadores que están por hacer, que son jugadores que tienen 4 5 años. Con Mastantuono no. Con Mastantuono se veía en River de que ya era un jugador hecho, de que ya era un jugador que se había tirado al equipo a la espalda y un jugador que ya estaba preparado para competir en Europa. Yo no esperaba que compitiese desde el primer día como lo está haciendo en el Madrid y para mí eso es un mérito absoluto de Xabi Alonso. O sea, no hay otra que darle el mérito al entrenador en esta, porque yo no sé si con todos los entrenadores en un Real Madrid hubiera tenido ese impacto desde el primer momento, pero sí notaba que era un jugador hecho, que era un jugador que me recordaba un poco a, ponerte un ejemplo, a los jugadores que salían de Argentina en la década de los 90, inicio de 2000, cuando en Argentina jugaban 4 años, 3, 4 años, jugaban 100 partidos. Por ejemplo, Aymar, Saviola, Riquelme, eran jugadores que en River y en Boca habían jugado mucho, a mucho nivel. ¿Pero por qué? Porque Boca y River los podían sostener. Pero habían jugado 4 años o 5 años a 25 o 30 partidos por año, que eso te da mucha espalda. En cambio, Mastantuono no. Y para mí esa es la gran sorpresa, que es un jugador que tiene muchas de las cosas del fútbol argentino, pero también tiene muchas de las cosas del fútbol europeo, principalmente el físico. Y creo que esto es Eso, un detalle que es muy, muy importante. eso te iba a decir, es que las apariencias de Mastantuono no parece un chico de 18 años, parece un chico más mayor, y ya incluso solo también su manera de hablar. Creo que además, tras este partido, su primer gol, dio antes entrevistas a Real Madrid Televisión y tiene una manera, una dialéctica, un saber estar, un pozo. ¿Esto por qué puede ser? Porque yo también he oído teorías de que como es un... Yo te digo lo que yo he escuchado y tú me dices, oye, pues sí, puede ser por eso. Puede ser también porque era una familia más noble, ¿no? En Argentina es un hombre que creo que no ha salido de una familia, no digo mega adinerada, pero que estaba bien, ¿no? Y De familia. dinero. Puede también que eso tenga mucho que ver. Sí, sí, por supuesto. O sea, un jugador que durante toda su infancia pasa por una educación diferente. O sea, en Argentina todos sabemos que la situación económica es complicada y que hay muchos chicos que no tienen las mismas posibilidades que gente que económicamente está muy bien, y eso es un problemón, y lo hemos visto, y los mismos jugadores lo explican muchas veces. Tevez, cuando llegó a Europa, explicaba que él no iba a aprender inglés, que él no quería aprender inglés, que él se comunicaba como se comunicaba y bueno, que tenía sus virtudes, pero que él había salido de abajo, de sitio pobre, que no había tenido la posibilidad de estudiar, que su única manera de ayudar a su familia había sido jugar al fútbol y que él se centró en eso. Eh, yo acá quiero ser muy claro, Mastantuono tuvo la posibilidad de, por
por su familia, él jugaba al tenis, jugaba al fútbol, pudo elegir, es un chico inteligente, se le ve en la cancha y se le ve también en el día a día, y sobre todo que hay, como todas las personas, hay algunos que tienen más facilidad para la palabra, otros tienen menos facilidad, unos son más tímidos, otros son menos tímidos, y la verdad que se ve. Lo que pasa que yo creo que en el mundo del fútbol estamos tan acostumbrados a escuchar unas declaraciones de jugadores tan básicas, ¿no? planas, tan básicas, tan robotizadas, ¿no? Que muchas veces son jefes de prensa que le dan instrucciones a los jugadores de decir esto, esto y esto. Que nos encontramos con un chico que dijo, el que más me impactó fue Bellingham, te van a dejar con Bellingham. O sea, se salió un poquito de lo normal y ya no gustó. Por eso mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que más que por la educación y todo eso, es porque se sale un poco de más de lo normal y tiene confianza en lo que dice y en lo que siente. Oye, estabas diciéndome antes, que me ha parecido interesante, es que te ha gustado cómo Xabi Alonso está exprimiendo, ¿no?, a Mastantuono, sobre todo porque has dicho que te ha impresionado la evolución que ha tenido. Y fíjate que en los primeros partidos generó unas cuantas dudas, ¿no? Se veía un jugador como muy vertical, con mucha calidad, pero quizás yo decía que le faltaban chispazos de asociarse con el equipo. El otro día estuvo muy bien, hay que decir la verdad. Pero ¿te está gustando el rol que le está dando Xabi Alonso en esa parte derecha, en esa parte en la que puede a lo mejor irse hacia el centro? ¿Dónde crees que es mejor Franco Mastantuono? A ver, yo creo que el mejor lugar para él es en el centro, con libertad de moverse tanto por izquierda o por derecha. Pero claro, llegas a un equipo como el Madrid, con tantos jugadores buenos, con tantos jugadores que quieren la pelota, yo entiendo que ese rol de media punta o de jugador por el que pasen todos los balones no lo vas a encontrar. Por lo tanto, partiendo de la derecha, yendo para el centro, pudiéndote juntar con otros jugadores, con otros compañeros, para mí es interesante. Hay muchos roles que se pueden duplicar. Al final el rol de Mastantuono con el rol de Güler, Brahim, Bellingham, son todos zurdos. Las zonas del campo se tienen que empezar a dividir, se tienen que empezar a conocer. O sea, yo creo que lo que hemos visto de Mastantuono estos primeros partidos es mucho más de lo que yo esperaba, pero también porque hay un periodo de adaptación. Llevan 51 días jugando, o sea, desde que arrancó la temporada, decían el otro día en rueda de prensa, 51 días con Xabi Alonso, y de esos 51 días, Mastantuono creo que llevará un mes, porque arrancó un mes y medio, porque arrancó el 15 de agosto cuando cumplió años. O sea, él antes no pudo jugar, por lo tanto, para mí es muchísimo lo que se consiguió con tan pocos días de entrenamiento. Además que el Madrid juega cada 3 días casi, entrenaron no entrenaron mucho, y esto se gana con minutos, se gana con entrenamiento, se gana conociendo si a un compañero le gusta más larga la pelota, más cerca, más fuerte, más lento. Y yo lo que creo que Mastantuono va a ir creciendo a pasos agigantados es su nivel de adaptación, no tanto con sus compañeros, sino él mismo, porque si hemos visto que muchas veces Mastantuono falla en algún control, falla en algún pase, pero al final son ritmos muy diferentes de lo que venía, y para mí se está acostumbrando muy rápido. No lo esperaba, pero creo que tiene un margen de mejora muy, muy amplio. ¿Crees que va a ser un jugador goleador o crees realmente más que no va? También es verdad que en el Madrid, claro, está Kylian Mbappé, está Vinicius Junior, pero ¿crees que se puede convertir en un jugador que sea también decisivo de cara a portería o le ves más el que asiste, el que se encarga de crear esa jugada de peligro? A ver, en el Madrid están muy caros los goles, la realidad es esa. O sea, meter goles en el Madrid está muy caro, pero el primer año de Bellingham vimos como con mucha llegada fue uno de los máximos goleadores. Yo lo que sí veo que tiene una facilidad para el disparo de afuera, para encontrar el disparo de afuera del área muy, muy importante, y creo que eso tiene mucho valor, porque cada vez menos jugadores son capaces de encontrar un disparo de afuera del área. Ayer lo veíamos con Julián y con Chavarría, que son situaciones excepcionales, o sea, situaciones muy, muy raras. Y ante defensas que se puedan meter atrás y ante esas situaciones, yo creo que es muy, muy válido, como lo de Militao del otro día, cuando el Madrid estaba más
atrapado en esa circulación, llega uno de afuera del área y la rompe. Yo creo que tiene gol, ¿eh? Yo creo que es un jugador que tiene gol y que le gusta el gol, le gusta intentarlo. Y lo vimos en Madrid, no se escondió, lo intentó varias veces en cada partido. No sé qué media de remates tiene por partido ahí en SofaScore, en detalle, Por aquí me capaz lo de puedo más poner. abajo te lo dice A ver. en estadísticas. No sé si en estadísticas, tenés las estadísticas ahí arriba. No, un poquito A más ver, a ver, a arriba, ver, a ver. capaz que lo pone. En temporada. En temporada, a ver. Y Tenemos por más abajo, mira, aquí apariciones ahí lo 5 tenés. minutos por partido. Goles esperados 1,46, que no está nada mal, la verdad. Frecuencia tal. ¿Cuál tienes? Y más Disparos, abajo ¿no? están los Tiros a remates. puerta por partido. Más abajo, ¿crees? Otro partido, defensa, no, No. tarjetas. A ver, dices disparos, ¿no? Sí, mira, tiros totales 2,4 por partido. 2,4 por partido, Es una barbaridad. Está muy bien. muchísimo. Es muchísimo, Ujú. muchísimo. Casi 2,5 tiros por partido, muchísimo. Por lo tanto, me parece que eso es lo más importante de Mastantuono desde que llegó al Madrid, para mí, es su atrevimiento. Porque si vos llegas dudando en que no te ves capaz de hacer lo que esperan de vos y todo, la gente empieza a dudar, los compañeros empiezan a dudar. Pero si el chico llega, se pone a jugar y dice que yo estoy preparado para esto, todos lo empiezan a tomar en serio, desde la prensa hasta sus compañeros y también los rivales. Ujú. Oye, te iba a preguntar, supongo que evidentemente sigues también mucho la prensa de Argentina, más allá de que estés viviendo aquí en España. ¿Qué se ha dicho primero del fichaje, de qué se habló, qué se está hablando ahora de estos primeros partidos? ¿Se está siguiendo mucho a Mastantuono aquí vamos, desde Argentina? Sí, 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 sí. O sea, desde que fichó por el Madrid, al final tener un jugador en el Madrid en Europa es lo máximo para muchos en Argentina. Y es verdad que desde Di María, que no tenía un argentino tan relevante el Madrid, creo que eso también faltaba. O sea, al final Argentina está ahora en el mejor momento internacional de los últimos 30 años, candidata a todo. Y tener un jugador en el Real Madrid sabiendo que hay un jugador como Messi que ya está en los últimos, dando lo último en la selección, le sigue dando ilusión a la gente para seguir con esa regeneración que tanto falta. Y qué mejor que jueguen en los mejores clubes del mundo, y como el Madrid es uno de ellos, se está siguiendo mucho lo que hace Mastantuono. Ujú. Bueno, pues yo creo que estoy seguro de que puede llegar a muy lejos el tema de Franco Mastantuono. También te quiero preguntar un poco, o sea, el techo futbolístico que le ves a Franco, decías que no crees todavía, es muy pronto también, estamos diciendo que quizás le verías las cosas que tenía Messi o las cosas que podría a lo mejor tener los elegidos, ¿no? Lo vimos en Lamine Yamal, pero sí está, quizás, ¿dónde le sitúas tú? ¿Un peldaño por debajo? ¿A qué altura? Eh, ¿Cuál crees que es el techo de Franco Mastantuono en el fútbol? No en el Madrid, en el fútbol. A ver, potencialmente lo veo un jugador muy, muy, muy importante. O sea, tiene potencial para eso. Los que jugamos al fútbol manager, siempre que salen algunos de estos chicos que te dicen promesa de estrella mundial. Bueno, Uh-huh. lo veo en eso. Y para mí va a ser importante la mentalidad que él tenga. Y si él está centrado, y si él quiere, y si él lo acompaña. El Madrid, todos sabemos que es complicado, porque al final es una trituradora de jugadores en muchos casos. Si las cosas no van bien, muchos jugadores no aguantan la Eso te voy a presión de decir. jugar en el Madrid. Por eso mismo. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un escalón por debajo de Messi y Di María. Di María que es uno de esos jugadores que, por ejemplo, salió de Argentina siendo muy, muy bueno, pero tuvo un paso previo por el Benfica, antes de llegar al Madrid. En el Madrid fue una estrella, fue uno de los jugadores más importantes de esa época en el Real Madrid. Y después fue a muchos clubes por Europa y en algunos triunfó y en otros no le fue bien. O sea, el PSG es uno de los mejores de la historia del PSG y en el United no le fue bien por circunstancias. Pero Cierto. yo creo que Mastantuono tiene para ser un jugador a nivel general del club de selecciones
como Di María. ¿Por qué? Porque es un jugador que en la selección va a tener una carrera impresionante, además que ya hay muchos chicos de su edad, de su camada, un poquito más grandes, que pueden hacer una generación buena, y una vez jugaste en el Madrid, en Europa puedes jugar en cualquier lado. Obviamente el Madrid ahora mismo pensará en un Mastantuono de 10 años en el Madrid, pero ustedes saben que en el Madrid aguantar tanto tiempo es complicado, no lo aguantaron algunos de los mejores de la historia del club, por lo tanto no será fácil, pero a mí me parece que es un jugador que tiene todo para llegar a ser muy, muy, muy bueno. Mira, voy a aprovechar, te he dicho de venirte por Mastantuono, ¿no? Yo sé que tú eres de Boca, creo que aquí en España tienes más por el Atleti, ¿no? Le tienes mucho cariño al Atleti. ¿Puede ser? No, No sé si estoy equivocado. cubría la Atleti, no, yo soy de Boca, siempre lo dije. Boca es tu equipo y aquí en España el que te haga fútbol. Viva el fútbol, ¿no? O sea, yo no tengo problema, no, o sea, siempre fui de Boca y de verdad que, claro, al final vi mucho toda la vida a Messi y, claro, me gustaba ver a Messi, pero ganar, pero no me identifico con ningún equipo. Es verdad que como cubría al Atleti durante año y medio y ahora estoy cerca de la cobertura del Atlético, lo veo más, pero veo todo. No tienes Yo soy de Boca. Me preguntan aquí Manuel Román y dice, pregúntale a Marcos si cree que el Atlético, gastando la misma cantidad total, si era más importante para ellos haber pagado más y traer al Cuti Romero en vez de otros movimientos que hizo. Totalmente. O sea, totalmente. El Cuti para mí era una de las incorporaciones que el Atlético de Madrid tenía que hacer. Creo que lo del Cuti se tuerce todo cuando gana la Europa League el Tottenham, que sabe que va a jugar Champions el año que viene, pero para mí el Cuti es un jugador totalmente diferencial. Es más, me parece que es un jugador con nivel Real Madrid. O sea, yo si fuese el Real Madrid, es verdad que ahora tiene a Hausen y que Militao está en un buen momento, pero Militao, no sé de qué año, cuántos años tiene, 27, 28. No, Militao es que Militao es más joven. Bueno, sí, por ahí, ¿no? Es que Militao es un tío muy joven, ¿eh? Claro, es más joven de lo que parece. Bueno, 27, es del 98. 27, joder, 27. Y Cuti, no sé si es 99. O sea, están ahí más o menos. Claro, igual. Es que Cuti también es muy joven, ¿eh? Claro. Cuti no sé si es 99 o. Cuti es del 98. 98 también. 27 de abril, 98. Para mí, Cuti es uno de los 3 mejores centrales del mundo, pero sin ningún tipo de duda. Y creo que en el Madrid encajaría igual que en el Atleti, o sea, pero en el Madrid también encajaría a la perfección. O sea, a la perfección, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de ese jugador y creo que el Atlético de Madrid va a sufrir este año atrás y para mí era un jugador clave en una columna vertebral para un equipo como el Atlético de Madrid. Mira, te hago una pregunta más para quien nos deja. Víctor dice, buenas, esto es una cosa sobre Mastantuono. Dice, es una asociación mía, creo que una casualidad, que parece que cuando adelanta la bola parece que la va a perder, pero termina llegando y saliendo del regate. ¿Ya lo hacía en River o es mi errónea apreciación? A ver, yo creo que tiene un poco de todo, que tiene unas piernas tan largas que le dan para llegar, pero yo creo que esos controles los va a ir mejorando, porque para mí es un fallo de control, un fallo, o sea, entiéndase un fallo porque sí, un fallo dentro de lo profesional que es. Exactamente, y se nota cuando un jugador recibe y controla y se le va 10 centímetros y cuando otro se le va medio metro, lo notamos, se ve. Pero yo creo que claro, siendo tan joven, todo llega a todas y no la pierde. Pero todos esos controles que hoy no le están dando ventaja, cuando los empiece a hacer mejor, le van a dar una ventaja tremenda porque va a tener un segundo más que el resto para definir. Ahora te hago alguna pregunta más. Te quiero preguntar también por Julián, que ayer se metió un hat-trick, un pedazo de jugador. Es un delantero descomunal. Igual te pongo un aprieto, pero ¿crees que está para mayores plazas? Me explico. Para mí el Atleti es un grandísimo equipo en Europa, pero quizás no está en esa terna de Bayern de Múnich, Real Madrid, Barcelona, Inter, ahora podríamos decir Manchester City, Liverpool. ¿Crees que Julián está para quizás algo más o crees que el paso del Atleti está siendo un muy buen paso para él? A ver, yo creo que Julián está para lo que quiera. Si él quiere... Sí, o sea, ese es otro de los jugadores que no tuvo tanta
adaptación a Europa, que no le hizo falta. ¿Por qué? Porque llegó, empezó a jugar, lo que jugó rendía y lo que jugó lo hizo bien. Lo que pasa es que, claro, tenía Haaland delante y tenía un super equipo como el City delante, que tampoco se podía hacer titular siempre. Pero Julián ya demostró, o sea, con lo que demostró Julián en el Mundial, en el 2022, o sea, ese jugador está preparado para lo que él quiera. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda. Si él quiere quedarse en el Atlético de Madrid e intentar dar ese paso con el Atlético de Madrid, de llegar al nivel de Real Madrid, Barcelona, Bayern o City, se lo puede permitir, siempre que lo acompañen desde atrás. Ojo, que no es cuestión de él. Pero si quiere irse a otro equipo porque cree que no puede esperar a ese paso de que lo acompañen a pelear títulos, porque él lo tiene que acompañar en el Atlético de Madrid, y quiere ir a ganar títulos, porque, no sé, como pasó con Harry Kane. O sea, es un caso creo que similar al de Harry Kane. Son dos jugadores que son figuras, que son de lo mejor del mundo, nadie lo duda. Harry Kane se quedó en el Tottenham muchos años intentando dar ese paso, casi lo consigue, casi gana la Champions, y después decidió irse al Bayern. Y con Julián podemos estar ante una situación parecida. Son parecidas, ¿no? Sí, sí. Y mira, ya la última que te hago y te dejo marchar. Por aquí dice Jun, Rubén preguntarle, pero lo voy a cambiar, Marcos. ¿Quién es el mejor club de fútbol en Europa? Para hacértelo un poquito más sencillo, tú siendo un argentino que vienes de allí, que ahora trabajas aquí y tal, ¿qué sensación tienes? ¿Cuáles son para ti el top 5 ahora mismo de equipos en Europa? Y para mí está, por supuesto, está el Madrid. Yo creo que también está el Barça, por todo lo que generó en los últimos 2 años, los jugadores que tiene. Sigo metiendo ahí al City. Yo creo que metería. Es que el Bayern me deja un poco. Los últimos años del Bayern me dejan un poco raro. O sea, creo que por historia, mezclando un poco de historia, pero la situación del Bayern no me gusta mucho. Creo que el Inter tiene un lugar ahí, a pesar de la última temporada vivida que fue complicada. Y el PSG, sin duda. O sea, el PSG hoy para mí es el gran modelo. Se puede llamar modelo a algo que tiene una inyección de dinero, pero, o sea, no hay que ser necios y ver que el PSG, lo que consiguió adentro del campo, lo que consiguió, es muy, muy grande. Dice, me pregunta yo, no, pero pregúntale para él cuál es el club más grande del fútbol en Europa. Pero es el Real Madrid, y por eso mismo. No, pero en la historia. Bueno, en la historia sí, pero yo creo que ahí va a coincidir que evidentemente el Madrid, ¿no? Por eso mismo cuando Boca le ganó al Madrid fue también tan importante, fue una cosa tan importante. Con Palermo, ¿no? Fue aquella Intercontinental. Exactamente, fue aquella del 2000. Es claro, al Madrid allí en Argentina, ¿cómo le tienen? ¿Como el más grande de Europa? Pero con los títulos que ganó, sí, siempre se habló del Madrid como el más grande de Europa, pero es normal, al final, con los títulos, ya con las Champions ganadas y más en los últimos años, fue creciendo eso. Es verdad que la diferencia entre Europa y Sudamérica ha ido creciendo y eso se entiende, pero bueno, siempre se habló del Madrid como el club. Además, en Argentina, con el hecho de que Di Stéfano haya sido parte importante de la historia del Madrid, siempre se ha tenido muy en cuenta. Bueno, Marcos, no te voy a quitar más tiempo. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros y más adelante ya sabes que esta es tu casa, solo me tienes que dar un silbidito y aquí estás más que invitado. Gracias, Marcos. Nada, gracias a vos, Rubén. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Adiós, adiós, adiós. Cerramos la conexión con Marcos.